Ya falta muy poco para que celebremos la Navidad, pero para que podamos vivirlo bien, para entender verdaderamente el misterio de la Navidad, primero debemos entender otro misterio, el de la Encarnación. Como dice el padre Castellani, la maravilla de la Navidad no es que Dios se haya hecho niño, aunque eso nos enternece, sino que se haya hecho hombre. Ese es el misterio. Entonces, este es el misterio escondido en el pesebre, que Dios se ha hecho hombre, el misterio de la encarnación. La Iglesia todavía en algunos lugares toca la campana 3 veces al día para que los feligreses mediten este misterio, rezando el Ángelus. Y cuando rezamos el Santo Rosario, iniciamos con el primero de los 20 misterios, es el de la Anunciación, donde el ángel le anuncia a la Virgen el misterio de la encarnación. ¿Para qué rezamos el rosario?, se pregunta el padre Castellani. Los misterios del rosario están elegidos para que los fieles contemplen la redención. O sea, cuando meditamos estos 20 misterios del rosario, estamos contemplando, meditando todo el misterio de la salvación, de la redención. Y la encarnación, dice el padre Castellani, es el misterio central de nuestra religión, en el cual se cifran todos los otros, desde el pecado original hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, de estos 20 misterios, de toda la vida de Cristo o de todos los misterios de nuestra salvación, todos se cifran en este único misterio de la encarnación. Es lo que nos hace meditar San Ignacio de Loyola cuando, durante sus ejercicios espirituales, trae 3 escenarios o 3 cuadros. Antes de que entremos en la casita de Nazaret, que es el último cuadro, nos hace contemplar primero el mundo, el entero mundo en un caos total, los hombres pecando y descendiendo al infierno. En un segundo momento nos hace subir los ojos a lo más alto del cielo, donde está el trono de la Santísima Trinidad, que mira con compasión a los hombres y dice: hagamos redención al hombre. Y entonces mandan al arcángel San Gabriel a Nazaret, que es el tercer cuadro. Entonces son 2 grandes escenarios, toda la tierra y todos los hombres de todos los tiempos. Segundo, lo más grande del cielo, que es Dios. Y luego una cosa pequeñita, insignificante, como es la casita pobre de la Virgen María. Pero allí comenzaría a fraguarse la salvación del mundo. En el Evangelio de San Lucas, donde narra la Anunciación, antes de contarnos este diálogo entre el ángel y la Virgen Santísima, Lucas menciona que María estaba desposada, que era virgen, pero que ya estaba desposada, tenía marido, como era la costumbre judía en esa época, que los casamientos tenían 2 partes, en el cual se hacían los desposorios o la promesa, pero todavía no comenzaban a vivir juntos. El novio o marido ya tenía que preparar la casa y luego más adelante se hacía toda una ceremonia donde él con sus amigos traía a la novia al nuevo hogar. Entonces, en este entretiempo es el arcángel Gabriel enviado a la casa de Nazaret. ¿Y por qué permitió Dios que se casara si iba a permanecer virgen? Dice San Ambrosio que por un lado era para engañar al diablo. Tampoco es pequeña causa que la virginidad de María engañase al príncipe del mundo, el cual, viéndola desposada con un hombre, nada pudo sospechar respecto de su parto. Por otro lado, también sirve esto para probar la inocencia de la Virgen cuando ella queda embarazada. San José, que era un hombre justo, o sea que debería haberla denunciado, se halla entre la espada y la pared, no puede hacerlo. No comprendía el misterio, pero sabía que la virginidad de María era un don de Dios, protegido por Dios. También dice San Ambrosio, por eso Dios se sirve del marido, el testigo más seguro del pudor, que hubiese podido quejarse de la injuria y vengar el oprobio si no conociese el misterio.
San Lucas, antes de narrar este Evangelio de la Anunciación, narra la Anunciación a Zacarías, al sacerdote Zacarías, que va a ser el padre de San Juan Bautista. A ambos el arcángel Gabriel le dijo: no temas, a Zacarías y a la Virgen. Pero aquí hay una gran diferencia. A Zacarías no le hizo ningún saludo especial. A María sí, y el más grande: salve, llena de gracia, el Señor es contigo, rezamos nosotros todos los días. ¿Por qué? ¿No era el sacerdote Zacarías con mayor dignidad, pues era un sacerdote? Además, Zacarías no estaba en el lugar más sagrado de todos, el templo de Dios, ante el mismo Santísimo, donde se contenía el arca, donde Dios conversaba con el sumo sacerdote. ¿Por qué no saluda a Zacarías como la va a saludar a la Virgen? Santo Tomás de Aquino dice: no convenía que el ángel reverenciase al hombre hasta que en la naturaleza humana se encontrase alguien que excediese a los ángeles en tres cosas. Primero, en cuanto a la dignidad. La razón es que el ángel es de naturaleza espiritual, el hombre es de naturaleza corruptible. No era, pues, decoroso que una criatura espiritual e incorruptible reverenciase a una corruptible, esto es, al hombre. Entonces, esta es la primera razón por la que el arcángel no saluda a Zacarías, porque no podía una criatura tan digna reverenciar a otra menos digna. Pero a la Virgen sí, pues ella excedía a todos los ángeles y a todos los hombres en dignidad gracias a la gracia. Llena de gracia le va a saludar el arcángel Gabriel. Incluso es más digna que el sacerdote Zacarías. De hecho, Zacarías entraba al templo a ofrecer el incienso, a implorar la gracia de Dios para su pueblo. En cambio, aquí el ángel está diciendo que María ya es llena de gracia, con una gracia abundante para todos nosotros, como enseña Santo Tomás. Dice así: es grande en cualquier santo el tener tanta gracia que baste para la salvación de muchos. O sea, nosotros le rezamos a los santos porque ellos tienen gracia para ayudar a sus devotos. Pero, sigue diciendo Santo Tomás, si alguno tuviese tanta gracia que fuera suficiente para la salvación de todos los hombres del mundo, esto sería lo máximo. Esto es lo que ocurre en Cristo y en la bienaventurada Virgen. Y por eso dice ella misma, y Santo Tomás le aplica aquí una cita de Eclesiástico 14:15, en mí hay toda esperanza de vida y de virtud. O sea, la Virgen está hecha llena de gracia, con la gracia de Cristo, por supuesto. Ella no es una salvadora aparte de Cristo o al mismo nivel de Cristo, sino que ella recibe esa gracia de Cristo suficiente para ayudar a todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, continuando con el ejemplo de Zacarías, este entra a pedir gracias, pero la Virgen ya es llena de gracia, ya la obtuvo no solamente para ella, para ser la madre de Cristo, sino para todos nosotros. E incluso Zacarías entra al lugar más sagrado del mundo, que era el templo de Jerusalén. Pero he aquí, y nadie lo sabe todavía, que Dios ha construido otro templo increíblemente más santo, que es la Santísima Virgen, en el cual Él está ahora viniendo a morar. Y por eso las palabras del ángel: el Señor es contigo, como diciendo, ya habita en ti por la plenitud de la gracia, y ahora habitará de un modo más excelso todavía, como Dios en su templo, como profetizó el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías 3:1. He aquí que envío a mi ángel, que preparará el camino delante de mí, y de repente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis. Entonces se habla del ángel que prepara el camino y al Señor que viene a su templo. En segundo modo, los ángeles superan a los hombres, dice Santo Tomás, en cuanto que ellos son más familiares con Dios. El ángel es familiar de Dios como asistente suyo que es, mas el hombre es como un extraño y alejado de Dios por el pecado. Por consiguiente, es conveniente que el hombre reverencie al ángel en cuanto que éste es cercano
y familiar del Rey, concluye Santo Tomás. Pero también sabemos que la Virgen supera a todos los ángeles en cuanto a la familiaridad con Dios. La tercera razón, dice Santo Tomás, que no convenía que el ángel saludase a Zacarías o a cualquier hombre que lo reverenciase, es porque el ángel tenía la plenitud del esplendor de la gracia divina, pues los ángeles participan de la luz divina misma en la plenitud suma, y por eso siempre se aparecen con luz. Mas los hombres, aunque participen algo de la misma luz de la gracia, sin embargo es poco y con cierta oscuridad, dice Santo Tomás. O sea, los ángeles siempre brillan llenos de gracia, con la luz del esplendor de Dios. Nosotros, en cambio, aunque estamos en gracia, también estamos mezclados con oscuridad. Pero he aquí que la Virgen también excede a los ángeles en esplendor, sobre todo en su pureza se puede ver. Una pureza que incluso ayuda a la pureza de los que a ella se acercan, dice Santo Tomás. Y por eso, para manifestar que ella le superaba en las tres cosas, dice Santo Tomás, quiso reverenciarle el ángel, de ahí que dijera Dios te salve, etc. Una cosa interesante, San Beda el Venerable dice que Dios manda al ángel anunciarle este gran misterio de la encarnación, no lo hace él personalmente. ¿Por qué? Dice así: ya que la primera causa de la perdición humana fue el envío de la serpiente por parte del diablo a la mujer para que fuese engañada con el espíritu de soberbia. O sea, como por un ángel vino la caída del hombre, convenía entonces que por un ángel viniese también su elevación. Por eso María no se turba al ver a un ángel, como Zacarías se asusta ante la presencia del ángel, porque, como también señala Santo Tomás, la Virgen estaba acostumbrada, al menos él cita la opinión común, dice así: algunos dicen, sin embargo, que la Santísima Virgen, por estar acostumbrada a las visiones angélicas, no se turbó con la visión del ángel, sino por la admiración de lo que éste le decía, al no pensar de sí misma cosas tan altas. Entonces la Virgen se turba ante este saludo. ¿Por qué? Porque se trataba de un saludo mesiánico. Nosotros cuando rezamos decimos Dios te salve, pero el idioma en que originalmente está escrito, que es el griego, dice Jaire, que era un saludo normal entre los griegos, pero a la vez San Lucas nos quiere indicar un profundo sentido mesiánico, si no hubiera elegido otra palabra, paz sobre vosotros, e Irene tal vez la hubiera saludado, paz sobre ti. Como piensan algunos que el ángel le dijo Shalom Lak, paz sobre ti, que era el saludo común hebreo. Como sea, aquí en el texto está Jaire, que significa alégrate en griego. Entonces, el saludo que el ángel le dirigiera seguramente en arameo, no en griego, tendría este sentido de alegría mesiánica. De hecho, es lo que había escrito algunos siglos antes el profeta Zacarías. Alégrate con alegría grande, hija de Sión. Salta de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey. Él es justo y trae salvación. Zacarías 9:9. Y si bien se refiere a Sión, a Jerusalén, la Virgen aquí representa a todo el pueblo de Dios. Por eso ella es la hija de Sión, la hija de Jerusalén propiamente dicha. Entonces el ángel la tranquiliza y le explica por qué la llama llena de gracia. Y es como que le dijese que Dios la ha hecho llena de gracia para que sea madre. Y por eso a continuación le dice, concebirás y darás a luz un hijo. Y primero le dice que será madre del Mesías. Después de la pregunta que va a hacer la Virgen, le va a explicar que ese hijo va a ser el hijo propio de Dios. Pero primero se refiere más al aspecto mesiánico de este hijo que ella tendrá. Por eso le anuncia estas tres características. Se llamará Jesús, que significa Yahvé salva. Segunda característica será hijo de David. Todos sabían ya que el Mesías sería descendiente del rey David. Pero, y aquí está la tercera característica, no va a ser una figura más del Mesías, como lo fueron Salomón, hijo del rey David, Zorobabel, descendiente del rey David, y otros, sino que este hijo que ella tendrá será el mismo Mesías.
pues el reinado que le anuncia es un reinado que no acabará jamás, sempiterno. Entonces, este es el mero mero, como dicen los mexicanos, es el Mesías, no una figura de él. También menciona una cuarta característica, dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí podemos preguntarnos si este Hijo del Altísimo lo decía el ángel en un sentido genérico, como también nosotros nos llamamos hijos de Dios, como mucha gente del Antiguo Testamento pensaban que el Mesías sería un hombre muy santo, pero un hombre, una criatura. Dice San Ambrosio, María dice, ¿cómo se hará esto? Y Zacarías dijo, ¿cómo podré saber esto? Aquel se niega a creer y parece como que busca otro motivo que confirme su fe. Esta no duda que debe hacerse, puesto que pregunta cómo se hará. María había leído, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y por tanto creyó que iba a suceder, pero no había oído antes el cómo había de suceder. No se había revelado ni aún al profeta cómo aquello se había de llevar a cabo. Tan gran misterio debía ser proclamado, no por la boca de un hombre, sino por la de un ángel. Como dice Santo Tomás, la Virgen conocía con fe expresa la futura encarnación, pero el expositor griego añade, pero ignoraba la profundidad del misterio, aunque la Santísima Virgen meditaba muy bien las Escrituras y allí aparecen rasgos divinos y humanos del Mesías. Y he aquí que ella a Dios le había hecho voto de virginidad perpetua, de castidad perfecta, y había hecho ese voto junto con San José su esposo. Entonces ella pregunta, ¿cómo se dará este milagro de que yo seré madre sin perder mi virginidad? San Gregorio de Nisa dice hermosamente, escucha las palabras de esta Virgen pura. El ángel le dice que concebirá, pero ella insiste en su virginidad, teniendo su pureza en mayor estimación que la prometida dignidad. O sea, más que ser madre del Mesías, que todas las mujeres del pueblo de Dios anhelaban, ella tenía en más estimación su virginidad. Por eso afirman San Ambrosio, San Agustín, San Beda, Teofilacto, que ella no dudó de lo que le decía el ángel, como Zacarías sí había dudado del mensaje del ángel de que él sería padre, sino que no deseaba ella que se viese comprometida su virginidad. Por eso el ángel va a dar ahora un paso más y le trae en mente aquello que el profeta Isaías y el profeta Jeremías habían vaticinado, que una mujer virgen daría milagrosamente luz al Mesías permaneciendo virgen. Y el ángel le asegura que ella es esa virgen, y que esta concepción tendrá lugar no por medio de un hombre, sino del mismo Espíritu de Dios. Y por eso, añade el ángel, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, no será llamado Hijo de Dios en un sentido metafórico. Y comenta San Beda, concebirás entonces no por semilla de hombre a quien no conoces, sino por la operación del Espíritu Santo del cual estás llena. No habrá flama de deseo en ti cuando el Espíritu te cubra con su sombra. Entonces, aquí el ángel despliega ante la mente de María el misterio de la Santísima Trinidad, que muy probablemente ya la Virgen conociera anteriormente. Pero aquí el ángel lo expresa solemnemente. Así lo afirma el expositor griego. Y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero observa cómo el ángel le ha declarado toda la Trinidad a la Virgen, haciendo mención del Espíritu Santo, del poder y del Altísimo, pues la Trinidad es indivisible. Y también comenta el expositor griego, por las palabras te hará sombra, se significan las dos naturalezas de Dios encarnado, pues la sombra se hace con la luz y con el cuerpo. El Señor es la luz por su divinidad, y como la luz incorpórea había de tomar cuerpo en las entrañas de la Virgen, oportunamente se dice que la virtud del Altísimo le haría sombra, esto es, en ti el cuerpo de la humanidad recibirá la luz incorpórea de la divinidad. Y también confirma de algún modo su divinidad el que nazca santo, como hace notar también el expositor griego. Nacerá santo, pues nosotros, aunque nos hagamos santos, no nacemos tales,
sino constreñidos por la condición de una naturaleza culpable. Y podemos decir con el profeta, he aquí que he sido concebido en pecado. El rey David en el Salmo 50. En cambio, este ser va a nacer santo, o sea, no es un pecador como nosotros. Y ahora entendemos por qué al principio el ángel le dice que ella le pondrá el nombre Jesús, y en esta segunda parte que será llamado Hijo de Dios. Ya no dice que ella le pondrá el nombre Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la parte humana es tomada de María y la parte divina del Padre. Así dice el expositor griego. Dice pues, tú lo llamarás, no el Padre, porque carece de Padre en cuanto a la generación humana, y se llamará Hijo del Altísimo. No eres tú quien le impones el nombre, sino que será llamado. Entonces el ángel queda esperando el consentimiento. El ángel es ministro de esta especie de matrimonio, como dice Santo Tomás, cierto matrimonio espiritual entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana. Se van a unir como en un matrimonio. Y el ángel es el ministro que está esperando el consentimiento de parte de la Virgen que representa a la humanidad. Por eso ese hermoso sermón de San Bernardo, donde él le ruega a la Virgen que se apure en dar la respuesta, el sí, que todos nosotros necesitamos. Y así dice Santo Tomás también, se esperaba con ansia el consentimiento de la Virgen en nombre de toda la naturaleza humana. Pero he aquí que parece que la Virgen está en suspenso, todavía admirada ante un misterio tan grande. Nosotros hablamos con demasiada naturalidad de la encarnación, de la anunciación, de que Dios se hizo hombre, pero nosotros rasguñamos solamente la superficie. Este es un misterio tan grande que dejó en suspenso a la Santísima Virgen, que estaba acostumbrada a meditar los misterios divinos ciertamente. Entonces, para sacarla de esta admiración, el ángel va a traer esta prueba del embarazo de su prima Santa Isabel. Como dice Santo Tomás, el ángel alegó la prueba para suprimir su admiración. Dicho sea de paso, por eso María, ido el ángel, se levantará presurosa a visitar a su prima, que es el segundo misterio gozoso que rezamos, pues ha comprendido que ambos misterios están conectados. Y, como buen ser humano y buena mujer, necesita contarlo, anunciarlo, pues es una alegría para todo el pueblo, como dijeron luego los ángeles a los pastores de Belén. Y más que hablarlo, cantarlo, como lo hará bien nomás llegar. De hecho, esa era su misión, como mandaba el profeta. Grita de júbilo, hija de Sión. Algunas Biblias traducen este texto de Zacarías 9:9, salta de júbilo, aunque la palabra hebrea usada es jarí, que viene de la raíz ruá, que significa originalmente romperle los oídos a alguien por el grito, ya sea de alarma o de gozo. Pero los orientales expresan su alegría muy plásticamente, incluso bailando. De hecho, el profeta Isaías en 61:10 dice, se regocija mi alma en mi Dios. Y la palabra usada es tagil, de la raíz gil, que significa girar alrededor, bajo la influencia de una emoción fuerte. Por eso esta alegría es una alegría que se expresa como bailando y a la vez gritando, romperle los oídos, jarí y gil. Y es exactamente lo que hará la Virgen cantando el Magnificat. Por eso también nosotros, al comprender este misterio de que Dios se ha hecho hombre, que viene a salvarnos, tenemos que hacer como la Virgen, gritar, proclamar esto a los que Dios nos ponga por delante y gritarlo con alegría. Por eso decía San Beda, quien una vez que haya conocido al Señor, tenga en menos el proclamar su grandeza y santificar su nombre en la medida de sus fuerzas, será el menos importante en el reino de los cielos. Y San Beda nos insta a dejarnos mover por el ejemplo de la proclamación de dos mujeres que compiten por anunciar la salvación. Entonces pareciera que la Virgen e Isabel compitieran por anunciar esta salvación. Entonces el ángel, dándole este signo, la maternidad de una anciana estéril, dice San Beda, así pues recibe el ejemplo de la anciana estéril no porque haya desconfiado de que una virgen pueda dar a luz, sino para que comprenda que para Dios
todo es posible, aun cuando parezca contrario al orden de la naturaleza. O sea, es como si le dijese, si Dios puede sacar vida de un cuerpo viejo e incluso dañado, o sea, estéril, como era el cuerpo de Isabel, puede sacar también vida de tu frágil cuerpecillo, haciendo que permanezca virgen antes, durante y después del parto. Así al menos lo comprendió María, pues dio su consentimiento. Y este consentimiento, dice el padre Castellani, este consentimiento de la Virgen es una cosa tan grande como la creación del mundo, como el fiat, hágase, que pronunció Dios 7 veces en el comienzo de todas las cosas. Ahora comienza otro mundo, invisible y sobrenatural, el mundo de la gracia de Dios, de la cual la Virgen fue proclamada la cumbre, oh agraciadísima, que nosotros decimos, oh llena de gracia. Por eso podemos también decir aquí aquello que decía San Juan Damasceno sobre el nacimiento de la Virgen, que Salomón, el gran sabio, se calle, que ya no vuelva a decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso en esta Navidad tenemos que aprender de María que también nosotros tenemos que dar a luz a Cristo para este mundo. Como dice San Ambrosio, no todos son como María, que cuando conciben al Verbo del Espíritu Santo, lo dan a luz. Hay de aquellos que abortan al Verbo antes de dar a luz, y hay de aquellos que tienen a Cristo en su seno, pero que todavía no lo han formado. O sea, todos nosotros que hemos creído en el misterio de Cristo, que estamos en la gracia de Dios, tenemos a Cristo en nosotros, pero podemos abortarlo por medio del pecado, o podemos dejarlo allí sin formarlo, y por lo tanto no lo damos a luz al mundo, a nuestro prójimo. Pero no estamos solos, podemos pedirle a esta, a quien Dios ha elegido representante de toda la humanidad, que nos permita entrar en el templo santo, en su corazón inmaculado, como niñitos, y que allí ella nos forme y nos transforme en otros Cristos, pues para eso Dios la colmó de gracia sobreabundantísima por nosotros, que ella continúe llevando a cabo la tarea que Dios comenzó en la encarnación, que es, como dijo aquel gran primer defensor del Verbo encarnado, San Atanasio de Alejandría, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Esa es la alegría de la Navidad que nos debe llenar hoy y siempre el alma. En un pesebre ha nacido el niñito de Belén. Los pastores